Buenos días, Patricia, ¿qué tal? Sí, vamos a hablar sobre los efectos del paro de transporte a la economía. Y la verdad, la red de carreteras es como el sistema sanguíneo para el cuerpo humano y por lo tanto se ven afectados todos los sectores. El sector salud, hay un deterioro de la calidad debido al no acceso a hospitales, problemas de abastecimiento de insumos, oxígeno, etcétera. El sector agropecuario, el día de ayer habrían ingresado al mercado mayorista aproximadamente un 50% de lo habitual, lo cual ha generado un incremento significativo en el alza de precio de algunos productos. La zanahoria ha subido más de 300%, de 0,62 soles el kilo a 2,96. El tomate también 67%, la papa blanca y yungay 57%. Y es simplemente un tema de oferta y demanda. En la medida que se regularice la situación, deberían alcanzar sus verdaderos niveles. El sector minero, recordemos que la carretera central es la carretera principal de acceso a las minas del centro del país, aunque el ferrocarril está abierto, igual se utiliza mucho el transporte vía camiones. El turismo que tiene cierto resurgimiento, por hablar del turismo de Ica, zonas de viñedos, turismo cultural, playa, también se ve afectado. En general, esto hay que resolverlo lo antes posible, más allá de temas legales, hay solicitudes económicas, hay que buscar equilibrios, pero no se puede perjudicar a toda la población de la manera que se está perjudicando, más aún en un momento de pandemia, ¿no? De acuerdo. ¿Cuáles son las recomendaciones, Pedro? No consumir en este momento los productos que están con sobreoferta. Vamos, no estamos hablando de, si no comemos zanahoria no nos vamos a morir, por decirlo de alguna manera, ¿no De es cierto? acuerdo. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, ¿no? En situaciones de emergencia lo que uno tiene que hacer es buscar qué productos pueden estar relativamente baratos, cambiar de alguna manera la dieta en el corto plazo, porque esto debería regularizarse en los próximos días, ¿no? Igual con carnes, por ejemplo, el pescado no se ha visto afectado de forma significativa, etcétera. Todo lo que está cerca en cuanto a la oferta, deberíamos de aprovecharlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, una recomendación básica y elemental, hay que evitar hacer trámites o trasladarse hacia otras ciudades del país mientras esto no se regularice, ¿no? De acuerdo, Pedro. Qué se necesita, Pedro? Muy buenos días, para llegar a un consenso, a un acuerdo entre el gobierno y los transportistas para solucionar este grave problema que tenemos actualmente en nuestro país. Sí, es un tema bastante delicado. A ver, ellos hablan hasta de tres aspectos principales. Por un lado hablan del precio del petróleo y el precio del petróleo es un precio internacional. Habría que ver cuánto ha crecido el precio del petróleo a nivel internacional, que ha aumentado, y cuánto va al margen de los productores, en el caso peruano, Repsol y Petroperú, y cuánto va al margen de los grifos. Y por lo tanto, en qué medida el Estado puede generar como un fondo compensatorio que antes existía. Yo creo que esto se puede hacer, pero ojo, cualquier subsidio a los transportistas finalmente lo pagamos todos, o sea, hay que buscar un equilibrio. Segundo está el tema de los peajes. Recordemos que los peajes son concesionados y hay carreteras, por ejemplo, uno va de Lima a Ica, la carretera está prácticamente terminada, algo Ujú. que no se hizo durante muchos años. Yo diría a fines de este año vamos a tener una carretera de 4 canales de Lima a Ica que abarata bastante los costos. Ahí va a ser un poco más difícil porque hay contratos privados y es complicado. Ahora, importación de otro tipo de insumos sí se puede. Yo creo que la idea del fondo compensatorio, que de alguna Ujú. manera apoye el precio de la gasolina, puede ser una alternativa de solución, ¿no? Y Ujú. lo otro, la Eso te iba a verdad, hay... preguntar, Pedro. Ujú, ¿Existe todavía entonces el fondo compensatorio? Lo comentábamos con Carlos al inicio del programa. sí, Recordemos que el fondo compensatorio es una especie de caja que hace el gobierno, que cuando el combustible baja mucho, ellos no bajan tanto el precio del combustible, ¿no es cierto? Ahorran esa plata para lograr compensar cuando el combustible sube y ahí sacan y ponen la plata para que no se dispare el precio de la gasolina. ¿Qué ha pasado con el fondo compensatorio esta vez? ¿No tiene plata? ¿Se ha quedado sin fondos? probablemente, porque no tengo la información, probablemente producto de la pandemia se haya recurrido a muchos fondos, ¿no? De Para acuerdo. compensar distintas emergencias. Probablemente es algo que va a haber que analizar, por lo tanto habría que ofrecerlo hacia adelante. Además, ojo, cualquier exigencia ahora, con el déficit fiscal que hemos tenido, con la cantidad de necesidades que hay, no es fácil de No, resolver. pues, Y el tema del precio del petróleo internacional es un tema complejo, así es. porque somos importadores netos de petróleo, ya hemos hablado la necesidad de reconvertir a gas, etcétera. Entonces, ahí hay un trabajo de
corto plazo un subsidio mediante un fondo compensatorio, en el largo plazo es un tema distinto. Y finalmente, Porque siempre recordemos lo mencionamos, que el petróleo también estuvo por el suelo en algún momento, ¿no es cierto? estuvo por el suelo. Por el suelo. Es que ese es el problema. A veces lo que ocurre es que cuando baja, el precio no baja tanto, Exacto. y cuando sube, sube rápidamente. Pero hubiéramos Ese esperado que no baje tanto si esa plata se iba al fondo compensatorio, pero si no, no tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades con respecto a esta, que era una salida para evitar este tipo de crisis. Gracias, Pedro. De todas maneras, se necesita llegar a un acuerdo. Clarísimo, como siempre. Carlos, son las 6:42 de la mañana.